usted? Bien, che, mucha información. Mucha tremenda. información política y económica, ¿no? Y obviamente judicial, que también se mezcla con lo político, ¿no? Sí, mucha preocupación en la Corte Bueno, leí la nota de Hernán Capielo. Perdón que lo espolé, pero lo estoy viendo en el piso a Diego Cabo. Va a ser muy interesante escucharlo, ¿no? Hay mucha presión en la justicia para que se apure mucho el juicio por corrupción más relevante, a mi entender, de la historia argentina, que es los cuadernos de la corrupción. Sí, aparte de esto que bien decís, Luis, los tiempos, ¿no? La velocidad, van a pasar muchos años y esa preocupación, vos sabés que Diego, que lo tenemos, lo podemos saludar a Diego Caut, que está acá con nosotros. Y va a estar a vos te saluda, no sé si me saluda a mí, sí, claro que sí. No, te saluda. Sí. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Primero felicitaciones, ¿no? Porque por ahí damos por hecho todo esto de tantos años de investigación. Llegó el juicio y, como bien dice Luis, es a nivel periodístico lo más relevante que hemos visto en los últimos años. De la democracia, esta parte, no hubo una investigación tan relevante como la tuya. A mí Diego. siempre me gusta decir, porque Diego no lo va a decir, que si Diego no hubiese tenido el timing periodístico y judicial que tuvo, este juicio hoy no existiría. No, y aparte Luis pasó por que le decían fotocopias, que no existían. Yo los vi, los cuadernos, físicamente. Se comió durante muchos años en silencio, sufrimiento, en soledad, muchas injusticias, y ver que ahora finalmente, Diego, se esté haciendo justicia, ¿qué te genera? Bueno, gracias por las palabras. Quería decir también que mi jefe me bancó a no publicar, ¿no? Hay que decirlo. Que José el Río, entre otros. No, bueno, yo le decía, no, esperemos, nunca jamás me apuró. Sí. Además, haber mantenido el secreto, porque para mí cuando vos me lo contaste, yo dije, ¿cómo tanta gente mantuvo el secreto? Y cómo luego, perdón Diego, ¿no? Cómo luego, tanto el fiscal Stornelli como el juez Claudio Bonadío también mantuvieron en secreto una cosa que cuando explotó, la Argentina hizo bloom. Yo me acuerdo que fue Sí, en algún punto, te digo, nosotros cuando estábamos todos trabajando en secreto, porque no era en silencio, sino en secreto absoluto, eso nos tenía relativamente relajados en algún punto, porque el secreto te protege, nadie sabe en qué andás. Entonces eso fue un momento que pudimos avanzar periodísticamente como relativamente tranquilo. Después la vorágine, como bien vos decís, fue impresionante. Y lo de filtrarse, sí, nosotros teníamos mucho temor en su momento, porque finalmente era un trabajo muy exhaustivo que habíamos hecho y lo podíamos perder nada, ¿no? En minutos. Entonces, ponerle, por así decirlo, el sello de copyright nuestro era importante, porque para un periodista lo es, ¿no? Más allá de la cuestión institucional, nos gustaba poner el copyright, pero lo arriesgamos en todo momento. La verdad que lo arriesgamos, salió bien y no te puedo decir cómo funcionó, ¿viste? Yo creo que era un control cruzado, porque ellos... ¿Ellos quiénes? Stornelli y Bonadío también tenían mucha desconfianza de mí, porque ellos decían, vos sos periodista, en tu ADN está publicarlo, ¿no? Y ellos me decían eso, y yo decía, no, pero yo ya vengo trabajando hace mucho y no dije nada, ¿por qué lo voy a decir ahora, no? Y yo les digo, ustedes lo van a filtrar. Claro, no quiero dejar de aprovechar que estamos juntos. Primero para reivindicar el trabajo tuyo, ¿no? De tu equipo, del fiscal Stornelli y también del juez Bonadío. Yo te he contado y el otro día lo conté. La verdad que no lo aguantaba más ya. Lo conté porque no lo aguantaba más. Voy a respetar las decisiones de la familia Bonadío, pero nosotros estuvimos trabajando con el juez Bonadío durante los últimos 2 años de su vida en un libro que, bueno, vos publicaste un libro también, sabés cuál es el proceso de los libros. Se editan, se corrigen, se chequean. El juez Bonadío había dado el ok para ser publicado y mientras tanto, él hacía las dos cosas juntas, Diego. Apuraba sus testimonios y las correcciones para la salida del libro y apuraba la subida del juicio para que llegue a juicio oral, para terminar la instrucción y que llegue a juicio oral. Y la verdad, Diego, lo hizo con las últimas fuerzas que le quedaban.
Sí, lo sé cómo trabajó en el último tiempo. Yo no lo frecuenté personalmente, hablé un par de veces por cuestiones meramente periodísticas. Hablamos un tiempo, sé cómo trabajó y aquella diligencia de aquel momento, tanto aquel secreto nuestro como el trabajo de la justicia, sea del Ministerio Público como del juez, de Stornelli y de Bonadío, por ahí hoy no parecieran tener el mismo correlato, ¿no?, en este tribunal. Hace mucho tiempo que está parado, se tomaron 6 años para empezar el juicio y lo empezaron de una manera muy particular, ¿no? Yo hoy ponía en el diario una nota y decía, es el modo fotocarnet. Muchísima gente me entrevistó de afuera o me llamó de afuera y no podían creer, realmente no podían creer que la imagen que devolvía Argentina de un juicio con esta trascendencia era apenas una pantalla, ni siquiera todo el Zoom, ¿no? Porque el Zoom, a su vez, la transmisión del Zoom nos ocultó a casi la mayoría, ¿no? Solamente mostró a los que estaban en la primera carátula. Los demás quedaron solapados en otras ventanas que nunca se abrieron, ¿no? La verdad que directa, fue muy poco. Quizás vos la sabés y José la sabe. ¿Quiénes son los responsables de esta demora? A ver, la instrucción fue, corregime Diego, pero muy rápida sí, y muy contundente por la cantidad de casos que había y lo abierto que estaban todos. ¿Quiénes son los responsables? Primero que el juicio empezara después de las elecciones, ¿no? Y después 6 años, ¿no? Y luego, ¿quiénes son los responsables ahora de que el juicio vaya o que tenga una dinámica tan lenta? ¿Quiénes son? Bueno, la diligencia del juicio, si querés, el proceso, la cuestión no procesal penal, sino la cuestión del proceso en sí, del día a día, lo define el tribunal oral. Eso es definición del tribunal oral. No te olvides que hubo algún fallo de casación que le dijo apuren, ojo, avancen, no hagan algún tipo de procedimientos más ágil, pero ese procedimiento lo dirige o lo define el tribunal oral. Los 3 jueces, ¿no?, que están a cargo en este momento. Absolutamente. El porqué de la demora es, te diría, multicausal, porque no te olvides que tenés este juicio que empezó, es una parte. Hay cantidad todavía de procesos más que todavía no están elevados. No te olvides que ahora están 84 y en total son 170, alrededor de 170 procesados. Por ejemplo, toda aquella parte de Muñoz, ¿te acordás de los... Daniel Muñoz, sí. Sí, Daniel Muñoz. Los 130 millones de dólares que cantidad de millones de dólares en propiedades en los lugares más lujosos de Miami, Nueva York, una isla paradisíaca que se llama Turks Caicos. Bueno, todo eso todavía no empezó. Toda esa parte... Todavía no llegó. Todavía no empezó el juicio oral, ¿no? Con lo cual, digo, esto es una parte y durante todo este tiempo hubo, como te digo, 170 defensas que fueron muy beligerantes. Intentaron de todo. Hasta hace una semana o menos, unas horas antes de que empiece el juicio, Cristina Kirchner volvió a poner un recurso para mover un juez y que el tribunal no quede conformado. Yo creo que en el último tiempo, y esto no es información, pero sí percepción y un poco de conocer los pasillos, me da la sensación que la Fiscalía y la querella, la doctora León y el doctor Polestar de la UIF, hicieron, digamos, dejaron de lado tratar de hacer del juicio una cosa más ágil y demás, con tal de que empiece. O sea, pusieron absoluta prioridad en que empiece. En el inicio, porque si no, no empezaba más. Exactamente. Cualquier cosa que vos digas, siendo alguna de las partes, como te digo, la Fiscalía o el querellante, que es la UIF, te van a decir que no, vas a tener traslado a 80 defensas, luego posiblemente apelaciones y demás, con lo cual pones en marcha una vez más los engranajes. Me parece, como te digo, y esto es más percepción que información, que la prioridad fue, bueno, que empiece. Después tratamos de enderezarlo, ¿no? Porque ahora esto nada indica o nada, no hay, el tribunal podría mañana a la mañana modificar todo este esquema que vimos el jueves, ¿no? Dejarlo, modificarlo, eso no es una cosa pétrea que no se puede Esto también mover. Es percepción, Diego, y José. Para mí, la presión
de la sociedad, de los medios, va a hacer que el juicio se acelere, bueno, de la Corte, de la Cámara de Casación, va a hacer que el juicio se acelere sí o sí. Porque si no va a haber o un juicio al juicio, y andás a ver los intereses que deben estar corriendo también, ¿no? Esto es deducción, no sí, pero además, Luis, hay algunos derechos de la oralidad o algunas cosas que tienen que ver con el principio de la oralidad en un expediente, claro, en un proceso que se vulneran. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy concreto. En las indagatorias o en las testimoniales, detrás de un Zoom vos podés tener una segunda pantalla y estar leyendo todo. Te pueden estar aconsejando los abogados, te pueden estar escribiendo los abogados. Va en contra del proceso. Va en contra absolutamente del principio de realidad y de esa relación que tiene que tener el juez con la prueba y con los testigos o los imputados y demás. No es lo mismo un testigo que, digamos, que dude y demás y que esté sentado frente a un tribunal a que esté en su casa en una computadora que quizás tiene 10 computadoras alrededor con 20 abogados al lado escribiéndole lo que tiene que decir, ¿se entiende? O sea, hay principios que se vulneran, me parece realmente grave. Hay otro tema que vos lo dijiste en su momento y a mí me quedó dando vueltas, que es que aún los que quieren probar su inocencia necesitan probarla en tiempo y forma, porque hay gente que se va a morir. Querés liberarte de esa carga. Pero claro, totalmente. Hay gente que se va a morir sin saber si la justicia lo declaró inocente o culpable, ¿no? A este ritmo. Claro, bueno, a ver, cualquiera de nosotros si nos acusan y somos inocentes, queremos que el juicio empiece mañana, ¿no? No pareciera ser la estrategia de gran parte de las defensas. Bueno, y déjame que te agregue algo, José y Diego, en términos políticos. Esto le perjudica y mucho al peronismo, al kirchnerismo y favorece al oficialismo, porque hay una líder que está detenida en su domicilio, que sigue liderando el peronismo y que no deja crecer a eventuales nuevos líderes de esa fuerza política y sigue estando en el centro de la escena, porque todos los jueves, bueno, probablemente el jueves que viene no asista porque no sé si puede asistir o tiene obligación o no, pero va a seguir siendo protagonista de alguna manera política, ¿no? Sí, sin duda, digamos, es un juicio que la va a volver a tener cada tanto. No te olvides que esto va a pasar, como todos los procesos, por momentos, como por valles procesales, donde lo que se dilucida en las audiencias son cuestiones técnicas y demás, pero hay momentos donde va a ganar protagonismo. No te olvides que después de esta famosa lectura de los cargos, que es lo que estamos viendo ahora, viene también la presentación de los recursos, aunque los hayan perdido muchas veces, hasta en la Corte los pueden volver a presentar, hay que ver qué hace el tribunal con eso, va a ser allá por febrero o marzo, y después van a empezar las indagatorias. A todos los procesados los van a indagar, o sea que ahí de vuelta va a haber, digamos, un pico de atención, especialmente cuando declaren algunos personajes muy conocidos, obviamente la expresidenta, los exfuncionarios, cuando declare el propio Centeno. Por ejemplo, el otro día en la transmisión que vimos, a los dos principales protagonistas de esta trama, Barata y Centeno, no los vimos nunca. No lo vi, se vio de costado un poquito, ¿no? O yo vi pero está con Rúa, el abogado de Barata es Rúa, ¿no? Creo que es Alejandro Rúa, sí. Pero me no se parece los ve, que yo vi en un cuadradito, por lo menos lo vi en un cuadradito, pero pará, una décima de segundo, Claro, por eso te digo, y eso ni siquiera se habilitó una sala para que se puedan ver todos los cuadrados, todas las fotos, no solamente los que quedan en la primer pestaña, por así decirlo, o en la primer pantalla, en la primer ventana de este programa. Bueno, había un punto ahí, que no se esconda. Creo que tenemos para mostrarlo. Lo mostraron la semana porque fue como el pico de tensión, de emisión de cómo comenzó el juicio. Miremoslo. Francisco Rubén Valenti. Doctora Tizisola, la interrumpo. Disculpe. Advierto, digamos, con la dificultad propia de la cantidad de personas que están conectadas, que no todos los imputados aparecen en cámara. Es deber del tribunal velar porque esta lectura se haga en presencia de los mismos para resguardar la defensa del juicio y el debido proceso que los asiste. Así que le pido a las personas que no aparecen en cámara que lo hagan si están en el mismo espacio físico que sus letrados defensores o si están en otro espacio físico, que admiten las medidas necesarias para que se los pueda ver. Continúe, por favor. Sí.
Continúo. Continúe, por favor. Sí, continúo. También que se estaban escondiendo, ¿no? O sea, ahí asomas a Valmedina, ¿no? Decías... Sí, ahí, fíjate que también ahí abajo, donde dice, hay doctor Presa, defensor de Valmedina, también él corre la cámara y ahí asoma apenas Juan Manuel Valmedina, ex jefe de gabinete, que también está procesado en esta causa, ¿no? Ahora, dicho sea de paso, en los primeros 20 minutos estaba leyendo la doctora Chichisola los hechos y hay, Diego, en un solo párrafo, estaba contenido casi todo, sobre todo con respecto a Cristina, ¿no? Decía, está probado que Cristina Fernández de Kirchner participó en estos hechos porque los bolsos llegaron a la Casa Rosada, los bolsos llegaron a Juncal, Uruguay, yo le llamo la esquina de la corrupción esa, y si mal no recuerdo, yo creo que hablaron también de la Casa del Calafate en algún momento, pero no sé si me lo estoy confundiendo con otro dato. Pero ahí vos tenías, y en la primera jornada, ya sumaba una eventual recaudación, según las pruebas obtenidas, de 10 millones de dólares, supuestamente en manos de Cristina, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Sí, no te olvides que hay, cuando se habla de la cifra, se habla siempre de al menos, ¿no? Fíjate que siempre se le precede al menos, es verdad. La frase al menos tanto. Ese al menos es, bueno, hay que ver si se puede probar eso. Eso teóricamente tiene alguna prueba como para que esté basada o esté ahí argumentada la acusación, pero eventualmente puede ser más, ¿no? Pero fíjate que siempre hay una frase de al menos. Pero sí, como bien vos decís, ¿hay alguien preso y detenido ahora mismo por la causa? Detenido, ¿preso? Detenido está José López. O sea, hay dos detenidos en la causa, Cristina Kirchner y José López. Pero no por esta causa. José López no, claro, esta causa... No, José López por enriquecimiento ilícito, claro, y Cristina Kirchner por vialidad. Por otra causa. Sí. Bueno, el testimonio de José López en esta causa, corregime, pero es tremendo, porque declarando como arrepentido, como imputado colaborador, dijo, y un día yo me encontré con Cristina, Cristina me mostró el cuadernito de Néstor y con los pagos, y dijo, José, según José Francisco López, ¿no? El de los bolsos, Cristina le dijo, José, ¿vos vas a ser parte del problema o parte de la solución? Sí. Ese es el textual, ¿no?, de José López. Sí, y además en esa declaración no te olvides que José López dice en su declaración como arrepentido que el dinero aquel famoso de los bolsos en el convento se lo da un secretario de Cristina Kirchner, que es que después fue quien fue asesinado en Calafate. Fabián Gutiérrez. Exactamente. Él dice que se los da Fabián Gutiérrez esa noche y que les dice que los tenía que esconder. Sí. Esa es su declaración, que obviamente no te olvides, igualmente más allá que el arrepentido debe decir la verdad, porque si no va, tiene procesos por falso testimonio, pero no te olvides que los imputados en la Argentina pueden mentir. Claro. De hecho, Cristina Kirchner ha hecho un culto de la mentira, ¿no? Sí. Y a mí me parece interesantísimo y yo creo que, bueno, tenés que escribir otro libro, pero esta vez lo vas a editar conmigo, ¿no, Diego? Sí. Mirá, te negocia acá, Luis. Tuvimos está muy bien eso. Tuvimos a punto, ahí se me escapó por un poquito. Bueno, pero ahora con todo lo que viene va a haber muchos capítulos por escribir. Luis, un placer. Lo sigo viendo. Muchas gracias. En minutos vamos a tener mano a mano con Diego Caut, con todos los detalles